En el encuentro anterior habíamos trabajado con cálculos combinados. Habíamos empezado a hacer el ejercicio número 2, habíamos desarrollado el ítem A, el B, el C, el D y el F. Faltaba resolver el E. Bien, ahora yo se los voy a hacer a ese E para ver si ustedes, cuando lo hicieron, les quedó el mismo resultado, ¿sí? Y si la forma que tuvieron de desarrollarlo fue la correcta. Entonces, vamos a ir a la pizarra, así les comento cómo hacerlo, ¿bien? Vamos a hacer ejercicio número 2, ¿sí? El ítem E. Esto está en la página 19. ¿Bien? Bien. El ejercicio, el E, era el siguiente. Me decía, la raíz cuarta de 0 más la raíz cuadrada de 5 más 4 más 3 al cuadrado, y ahí habría un paréntesis, ese 3 al cuadrado va a multiplicar a lo del paréntesis, y dentro decía 31 menos 27. Primera cosa que vamos a hacer cuando tengamos un cálculo combinado siempre es separar en términos. Bien, tenemos un primer término que es la raíz cuarta, un segundo término que es la raíz cuadrada, y un tercer término que es un producto entre una potencia y una diferencia. ¿Sí? Cuando hablo de diferencia hablo de la resta. Bien, segundo paso que vamos a hacer es desarrollar la raíz cuarta de 0. Recuerden que cualquier raíz que le aplique al número 0, eso es siempre 0. ¿Bien? Luego van a sumar esta raíz. ¿Bien? Pero esta raíz, en el radicando, tiene una suma. Así que vamos a desarrollar primero esa suma. Y va a quedar la raíz cuadrada de 5 más 4, que es 9. Más. Acá tenemos una potencia primero y después un paréntesis. Desarrollamos el 3 al cuadrado, que es hacer 3 por 3, queda 9. Y a eso lo vamos a multiplicar, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por esta diferencia, ¿sí? Por esto que está en el paréntesis. 31 menos 27 es 4. El paréntesis lo puedo quitar, ¿por qué razón? Porque de ese paréntesis me queda un solo número, ¿bien? Vamos abajo. Ya en este paso podría cancelar algo. ¿Qué es lo que voy a cancelar? Voy a cancelar, por ejemplo, este 0, porque sumar 0 en un cálculo combinado no tiene mucho sentido. El 0, si ustedes recuerdan, es el elemento neutro en la suma, entonces no modifica nada. Así que lo voy a cancelar, lo voy a sacar. ¿Qué es lo que va a quedar ahora? Lo siguiente. La raíz cuadrada de 9 es pensar qué número elevado al cuadrado me da 9. Y en ese caso va a ser el 3. ¿Bien? Más 9 por 4, eso es 36. ¿Bien? Ahora resolvemos, ¿sí? 3 más 36 es 39. Y ahí ya terminó el cálculo. ¿Bien? Ahí ya podemos recuadrar el resultado y de esa manera indicamos el final. Terminado. Bien. Este era el que había quedado de deber. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es transcribir lo que esté en lenguaje coloquial, pasarlo al simbólico. ¿Sí? En matemáticas muchas veces nos van a pedir que expresemos
cosas de manera genérica y que sirvan para cualquier número. Si ustedes recuerdan, cuando escribimos la definición de radicación, la definición de potencia, usamos letras, ¿bien? Letras de algunos números a veces. Entonces, de esa manera se puede escribir algo genérico que sirve para cualquier ejemplo. En matemática, siempre que nos refiramos a algún número en particular, ¿sí?, lo vamos a escribir con una X. Siempre. Si digo, bueno, considere un número cualquiera, entonces puedo escribir X. ¿Bien? Si ahora me dicen, por ejemplo, que quiero expresar el doble de un número, o el doble de una cantidad, lo voy a escribir como 2X. ¿Bien? Cuando a mí me pidan indicar el doble de una cantidad, ¿sí?, lo voy a escribir como 2X. Cuando me pidan, por ejemplo, indicar la quinta parte de algo, ¿sí?, de alguna cosa, voy a escribir, por ejemplo, X dividido 5. ¿Bien? También se puede escribir esto. También se puede escribir de esta manera, ¿sí? Los voy a pasar a la pizarra. Cuando tengan esa expresión, ¿sí?, también se puede escribir de esta manera. Como por ejemplo, 1 dividido 5, ¿sí?, de X. También esta expresión es equivalente a esa. Por ahora lo vamos a escribir así como está acá, ¿bien? X dividido 5. Cuando veamos fracciones, lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Ahora se los indico como para que ustedes sepan. Pero por ahora, cuando me digan, por ejemplo, la quinta parte, lo vamos a escribir de esa manera. Si me dicen, por ejemplo, la cuarta parte, de una cantidad, ¿sí?, la cuarta parte de una cantidad, lo vamos a escribir ¿de qué manera? Como X dividido 4. ¿Sí? La cuarta, ¿sí?, hace referencia al 4. ¿Bien? Si me dicen, por ejemplo, la tercera parte, me sacó de la clase, de una cantidad o de algo, ¿sí?, a ese lo vamos a escribir como X dividido 3. ¿Sí? Vamos a escribir de esa manera, porque me dice la tercera parte. La tercera parte hace referencia al 3. Y hay un caso donde no me dice cuál es el número, porque por ejemplo me van a decir la mitad, ¿sí?, de una cantidad. Acá no me dicen cuál es el número, ¿sí? No me están diciendo, como en el caso anterior, la quinta parte, la cuarta parte, ¿sí? Me están diciendo la mitad. ¿Y qué es la mitad? La mitad es dividir por 2, ¿sí? Partir en 2. De esa manera lo voy a indicar, ¿sí? La mitad significa dividir por 2. ¿Sí? Eso es lo que significa la mitad, dividir por 2. La tercera parte es dividir por 3, la cuarta parte es dividir por 4, la quinta parte dividir por 5. ¿Sí? Eso se los indico porque a veces le van a decir la mitad o le van a decir otra cosa similar y no van a saber cómo resolverlo. ¿Bien? Luego hay otra parte donde me dice, por ejemplo, de hablar del consecutivo de un número. El consecutivo. Para indicar el consecutivo de un número, vamos a sumarle 1 a esa cantidad que no conozco. Entonces, me va a quedar indicado como X más 1. ¿Sí? De esa forma, yo indico el consecutivo. Por ejemplo, vamos a pasar a la pizarra nuevamente.
Ahí me dicen el consecutivo. Si yo voy a pensar, por ejemplo, en el consecutivo de 25, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a tener lo siguiente. No voy a escribir 26. Voy a escribir, por ejemplo, 25. Y como me dicen en el consecutivo, ¿sí? Voy a poner más 1. ¿Sí? Lo voy a escribir de esa manera. Después, bueno, al hacer esa cuenta, va a dar 26. ¿Sí? Pero si me hablan del consecutivo, lo vamos a escribir como 25 más 1. ¿Bien? Si me dicen, por ejemplo, de 11, por ejemplo, ¿sí? El consecutivo de 11, ¿qué vamos a indicar? Vamos a indicar el 11, como me están diciendo el consecutivo, voy a sumar 1, ¿sí? De esa manera, indico el consecutivo. Después, obviamente va a decir, bueno, eso es equivalente a 12, ¿sí? 1, 4, 8. Después, por ejemplo, vamos al siguiente. Me dice, si por ejemplo deseáramos indicar el anterior de un número, ¿sí? Si queremos indicar el anterior de un número, vamos a indicar como x menos 1, ¿sí? Puede decir el anterior, el antecesor, ¿sí? También puede aparecer con esa palabra, antecesor. Desconecta. Y en ese caso, vamos a hacer x menos 1. Si me dicen, por ejemplo, vamos a pasar a la pizarra. Esto es, me dice, bueno, el anterior de una cantidad. Pero si ahora, por ejemplo, me dice, el anterior de, supónganse, 5, el anterior de 5, en ese caso, ¿qué voy a escribir? Voy a poner 5, pero como me dicen el anterior, ¿sí? Le voy a restar 1. ¿Sí? Obviamente que esto después, cuando hagamos la cuenta, me va a quedar que es 4. ¿Sí? Si me dicen, por ejemplo, el anterior de 14, ¿sí? El anterior de 14, lo vamos a indicar de qué manera. Vamos a poner el 14, y como me estaba diciendo que era el anterior, ¿sí? Le voy a restar 1. Obviamente que eso después va a quedar que es 13. ¿Sí? Seguimos. Después me dice, bueno, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número, ¿sí? El cuádruple del antecesor de un número. Bien. Entonces, en ese caso, vamos a pasar a la pizarra. El cuádruple del antecesor de un número. Entonces, vamos a escribirlo de vuelta. Si me dicen el cuádruple de algo es multiplicar por 4, ¿sí? El cuádruple del antecesor, ¿sí? El cuádruple es multiplicar por 4. Vamos a traducir lo siguiente. Dice el antecesor de un número. Entonces, todo lo voy a tener que multiplicar por 4. Lo voy a poner así, x menos 1, y lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Bien? Si, por ejemplo, a mí me estuvieran diciendo el doble del consecutivo, en ese caso, ¿qué vamos a indicar? Si es el doble, bien, el doble es multiplicar por 2, ¿sí? Multiplicar por 2.
¿Y qué voy a multiplicar por 2? Acá me están diciendo el consecutivo, ¿sí? Me faltó la S ahí. El consecutivo de un número, ¿bien? Entonces, entre paréntesis, voy a poner x más 1. ¿Bien? Si, por ejemplo, me dijeran la tercera parte del anterior de un número, la tercera parte del anterior de un número. Bueno, en ese caso tienen que hacer lo siguiente. Tienen que hacer lo siguiente. Yo sé que voy a tener un número, ¿sí? Es el anterior, me dicen el anterior de un número, o sea, un x menos 1, ¿bien? Porque me dice el anterior. Pero me dicen la tercera parte, entonces, eso, como tengo acá la tercera parte, voy a tener que dividir por 3. ¿Sí? Fíjense ahí que lo coloqué después. La tercera parte es dividir y eso va detrás. No puedo poner 3 dividido x menos 1. ¿Sí? No puedo escribir esto. Esto no. ¿Sí? Lo voy a tachar porque esto no sería lo mismo. ¿Sí? No es eso. Cuando es multiplicar, recuerden que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Lo puedo hacer adelante o lo puedo hacer atrás. Acá en este caso, podría haber escrito, por ejemplo, x menos 1 por 4. O bien, en este caso, podría haber puesto x más 1 por 2. Incluso puedo no colocar el signo de por, ¿sí? Incluso pueden no colocar el signo por. Porque ya sabemos que si hay un número y después hay un paréntesis, eso es multiplicar. En cambio, para dividir, siempre hay que indicar cuál es la operación que se va a realizar. ¿Sí? Bueno. Vamos a acordarme esto de vuelta. Y el último ejemplo que hay, cuando me dicen, bueno, quiero decir el cuadrado de un número, lo voy a escribir como x al cuadrado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, digo el cuadrado de un número. Voy a la pizarra de vuelta, que le voy a poner otros ejemplos. Cuando indica este sombrerito significa el cuadrado, ¿sí? Pero, por ejemplo, supónganse que me diga el cubo de un número, ¿sí? El cubo de un número. Si me dicen el cubo va a ser un exponente 3. Y de un número va a quedar así, x elevado al cubo. ¿Bien? Si me hubieran dicho, por ejemplo, el cuadrado vamos a poner así, del siguiente de un número, el cuadrado del siguiente de un número. El cuadrado del siguiente de un número. Si es el cuadrado, yo sé que va a ir un exponente cuadrado. Pero, si me dicen el siguiente de un número, ¿qué va a ser? X más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, el cubo del anterior de un número, el cubo del anterior de un número, en ese caso, ¿qué vamos a indicar? Si es el cubo,
Entonces que el exponente va a ser un 3. Pero, Sí. como me dicen, el anterior de un número, entre paréntesis, ¿qué voy a colocar? X menos 1. ¿Bien? De esa manera estoy indicando el cubo del anterior de un número. Acá, esta expresión que tiene X y el sombrerito, eso significa X al cuadrado. ¿Bien? En muchas bibliografías, o cuando trabajen, por ejemplo, con calculadoras, ¿sí? O algunos operadores, les va a aparecer este símbolo, y este símbolo significa elevado al cuadrado. Cuando está arriba, es elevado, pero cuando está abajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo así. Fíjense que ahí está abajo el símbolo, ¿sí? Ahí significa I, 3 y 5. Y si yo tengo esto, ahí significa, eso es 3 a la quinta. ¿Bien? Son dos cosas distintas, no son lo mismo. El sombrero acá está en el piso, como quien dice, acá está en el techo. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta cuando después vean esos simbolitos dando vuelta. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Bien. Bueno, vamos a ir al cuadernillo de vuelta. Bueno, el ejercicio número 3, el número 3 me dice, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. Entonces, yo voy a copiarlos y vamos a pasar a la pizarra para ir completando estos enunciados. Bien, vamos al primero. El primero me dice lo siguiente. El siguiente de un número. Si me dice el siguiente de un número, voy a colocar, por ejemplo, X más 1. Si me dice el antecesor de un número, voy a colocar X menos 1. ¿Bien? Porque es el antecesor, el anterior. ¿Bien? Acá dice, por ejemplo, el siguiente puede ser el consecutivo, ¿sí? También es lo mismo, es equivalente. En el C me dice la suma de un número y 14. La suma de un número y 14. O sea, en ese caso voy a colocar un número, que no sé cuál es, así que voy a colocar X. Como me dice la suma, ¿bien? Me está diciendo la suma, voy a poner más, y me dice 14, ¿bien? La suma entre un número y 14, entonces pongo 14. Ese un número lo había puesto con azul. ¿Bien? Después me dice el otro, un número disminuido en 7 unidades. Un número, que no sé cuál es, disminuido. Si es disminuido, voy a restar, ¿sí? Disminuido en 7 unidades. Como es 7 unidades, voy a restar 7. ¿Sí? Bien. L me dice un número aumentado en 13 unidades. ¿Sí? Un número aumentado en 13 unidades. Un número lo voy a escribir en azul, por ejemplo. Y como me dice aumentado, le voy a sumar. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar 13, porque acá me dice aumentado en 13 unidades. Sumo 13. Bien. Vamos al siguiente. El siguiente me dicen el triple de un número. El triple de un número. ¿Cómo escribía el triple? Tenía que multiplicar por 3. ¿Sí? Lo puedo indicar así, 3x o 3 por x. Si quieren le ponen el por y si quieren no lo ponen. Ya se sabe que si tengo el 3 y tengo una x al lado, es 3 por x. ¿Sí? Es 3 veces esa x.
Vamos al siguiente. Me dicen la mitad de un número. ¿Cómo es la mitad de un número? En ese caso, recuerden que poníamos la X, y al decirme que era la mitad, ¿bien? La mitad dividido por 2. ¿Sí? Dividido por 2 porque es la mitad. El siguiente me dicen un número más su consecutivo. Un número, que va a ser X, más, ya acá me dicen cuál es la operación, o sea que es un más, pero le tengo que agregar su consecutivo. Voy a poner X más 1, pero lo voy a poner entre paréntesis para indicar bien es el consecutivo de X. ¿Bien? Después el paréntesis lo podría quitar sin ningún problema porque tengo un signo más delante de ese paréntesis. ¿Sí? Así que ahí lo podrían quitar sin problema. Vamos al siguiente. En el siguiente me dicen, tengo el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número aumentado en 15 unidades. Entonces, el doble de un número, esto ya es sencillo, lo sabemos hacer. Entonces, vamos a poner directamente 2x, porque me dicen el doble de 1. Si es aumentado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Le vamos a sumar las 15 unidades, o sea, sumar 15. Cuando diga sumar 15 unidades, es sumar 15, ¿sí? O restar 7 unidades, es restar 7. ¿Sí? De esa manera quedaría. El J, ¿sí? El J, por ejemplo, me dice la mitad de un número disminuido en 23 unidades. La mitad de un número. Esto ya lo sabemos escribir. Vamos a escribir así, como X dividido 2. Y como me dice después, disminuido, ¿bien? Tengo acá la palabra está disminuido, significa restar 23 unidades. Entonces, vamos a restar 23. Ahí está. Bien. El siguiente me dice, el doble del siguiente de un número. Ese creo que ya más o menos habíamos planteado algo, ¿sí? Si me dice el doble, voy a multiplicar por 2. ¿Y qué voy a multiplicar por 2 específicamente? El siguiente de un número. ¿Y cómo escribo el siguiente? Era hacer X más U. ¿Bien? Y de esa manera me quedaba ya indicado. Fíjense que acá no puse el signo por, porque se sabía que era 2 por el paréntesis. Si quieren lo colocan, si quieren no lo colocan. ¿Bien? Pero si escriben así, ya se sabe que es el doble de un número. ¿Sí? De esa manera hicimos lo que fue el ejercicio número 3. Bien. Si dan vuelta a la página, y vamos a la siguiente página, que es la 20, está el 4, el ejercicio número 4. Ustedes van a plantear este 4. Y dice que hay que unir con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes. Yo les voy a hacer algunas como para que más o menos sepan lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Ya, por ejemplo, me dicen un número aumentado en 8 unidades. Si es un número aumentado en 8 unidades, tendré que buscar en esta columna si aparece algún X más 8. ¿Bien? Efectivamente aparece un X más 8. ¿Cuál es? El último. ¿Sí? Entonces, ahí voy a unir el primero, el A, con el último. Le voy a dar otro color, le voy a dar otro grosor también, como para que se diferencie. Porque voy a tener varias flechas. Si ustedes tienen colores, genial.
¿Bien? Les va a quedar como más colorido. Si no, no pasa nada. ¿Sí? El B, por ejemplo, me dice, el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Habrá que buscar si hay alguno en esta columna que sea un x elevado al cuadrado y tenga disminuido es restar 3. Efectivamente, hay uno acá. ¿Cuál es? Este de acá. ¿Sí? Así que vamos a poder unir ese B con el que tenemos aquí. ¿Sí? Esos me van a quedar unidos. Le voy a dar un color y también un grosor como para poder diferenciar. Ahí está. ¿Sí? Me quedan unidos. Ahora, después tendrán ustedes que buscar cuáles van acá. Voy a ver si hago este de la raíz cúbica, ¿sí? Porque no hablamos mucho de la raíz cúbica. El J dice la raíz cúbica de un número. Yo tendré que buscar alguno que tenga una raíz y que sea cúbica, y que el índice sea un 3. Así que tendré que buscar en esta columna a ver si aparece alguno de esa forma. Y tenemos uno acá. Tenemos ese. Sí. Así que este último, El anteúltimo. el último se va a unir con el anteúltimo. Ahí. Esos se unen ahí. Bien. Después hay otro que es con la raíz cuadrada, que está acá. ¿Sí? Son por ahí los que se pueden llegar a complicar un poquitín más, porque no habíamos visto ejemplos con raíces, ¿sí? Pero saben más o menos lo que es. Esta es la actividad que les va a quedar a ustedes como para poder resolver, ¿sí? El 4, que es unir con flechas. Es un poco más sencilla. Lo que sí tienen que ver es cuáles son las palabras, ¿sí? Cómo están combinadas esas palabras, y después buscar su correspondiente o su equivalente en esta columna. ¿Sí? Es algo bastante sencillo. Si en algún caso les dificulta alguna explicación, lo que sea, me mandan un mensaje y no hay ningún problema.